Durante 3000 años, el Imperio Galáctico dominó las estrellas. Miles de mundos estaban bajo su bandera. Las guerras habían terminado hacía siglos, y la paz era tan antigua que muchos creían que el conflicto era solo una leyenda. Los jóvenes del Imperio crecían escuchando historias sobre un pueblo antiguo llamado humanos. Según los archivos imperiales, habían sido una especie curiosa, violenta, pero increíblemente creativa. Desaparecieron después de las Guerras del Silencio, cuando se enfrentaron a todo el Consejo Galáctico y fueron derrotados. Desde entonces, nadie volvió a oír su nombre. El tiempo borró su memoria. Hasta aquel día. En una estación de vigilancia en el borde del espacio imperial, un operador joven observaba las pantallas. Su turno era aburrido. Nada ocurría en esa zona olvidada del mapa. Pero de pronto, una señal extraña apareció en el radar. «Capitán», dijo con voz temblorosa, «hay algo acercándose desde el vacío». El capitán Tiras se inclinó sobre la consola. La señal no coincidía con ningún código imperial, ni con ninguna raza conocida. Era una nave, pero su forma no tenía sentido. Flotaba con elegancia, sin propulsión visible, sin calor detectable, sin transmisiones. Solo un brillo azul rodeaba su superficie metálica. «Identificación», ordenó Tiras. «Silencio». Intentaron escanearla, pero cada pulso del radar se desvanecía, como si el espacio mismo absorbiera la señal. El capitán frunció el ceño. «Parece humana», murmuró uno de los técnicos. «O al menos, tiene su estilo antiguo». Todos en la sala rieron con nerviosismo. Los humanos eran un mito. Nadie creía que pudieran haber sobrevivido. Pero la nave seguía ahí, inmóvil, esperando. Horas después, el mensaje llegó al Comando Central del Imperio. El Alto Consejo se reunió de inmediato. Los más viejos recordaban los tiempos en que la humanidad desafió al Imperio y lo puso de rodillas antes de caer. Nadie quería repetir aquella historia. «¿Qué hacemos si son ellos?», preguntó una senadora con voz tensa. El almirante Tiras fue llamado a la reunión. «No sabemos quiénes son», respondió. «Pero si es lo que creo, entonces el Imperio no está preparado». El Consejo ordenó enviar una pequeña flota para investigar. 5 naves de reconocimiento partieron hacia el borde exterior. Cuando llegaron, la nave humana seguía allí. No mostraba hostilidad. No se movía. Parecía muerta, pero el espacio a su alrededor vibraba, como si estuviera viva. Uno de los pilotos intentó acercarse. Su voz se escuchó por radio. «Voy a enviar una sonda de contacto». De pronto, todas las pantallas se apagaron. Los sistemas de navegación se reiniciaron solos, mostrando un mensaje en una lengua antigua. Era una palabra: observando. Los corazones de todos se detuvieron por un segundo. La palabra estaba escrita en idioma humano. El piloto gritó: «Nos están escaneando». Y luego, silencio. Su nave desapareció. Ni explosión, ni señal, ni restos. Solo, vacío. El almirante Tiras observó en la distancia. Sus manos temblaban sobre los controles. «Esto no puede ser real», susurró. De repente, la misteriosa nave giró lentamente, apuntando su frente hacia la flota imperial. No emitía luz, pero el espacio se distorsionó frente a ella, como si el universo respirara. Y entonces, una voz resonó en los comunicadores de todas las naves. Era una voz humana, clara, tranquila, sin emoción. «Nosotros dejamos el ruido hace 3000 años. Pero el silencio siempre escucha». La señal se cortó. La nave humana desapareció en un destello blanco. Los sensores se restablecieron minutos después, pero el área estaba vacía. Solo flotaban restos de metal derretido. El informe regresó al Consejo. Nadie creía lo que leían. El Imperio había visto algo imposible. Una tecnología que desafiaba todas las leyes físicas conocidas. Los científicos imperiales revisaron las grabaciones cuadro por cuadro.
Una frase se repetía en los datos captados por el radar. Observando. Aprendiendo. Regresando. La senadora murmuró con miedo. Si realmente son humanos, ¿qué han hecho en estos 3000 años? El almirante Tiras no respondió. Sabía la verdad. Sabía que el silencio nunca fue vacío. Era solo una pausa antes del rugido. Y ahora, ese rugido estaba regresando desde las sombras del universo. El Consejo Imperial no podía aceptar lo que había visto. Una sola nave humana había destruido una flota entera sin usar armas, sin moverse, sin mostrar poder visible. Los informes eran confusos, los sensores habían fallado, y los testigos hablaban de distorsiones en el espacio. El almirante Tiras fue llamado de nuevo ante el Consejo. Frente a los líderes del Imperio, habló con voz firme pero cansada. No sé qué vimos, pero no era magia. Era tecnología. Tecnología humana. El salón quedó en silencio. Algunos se rieron. Otros sintieron un escalofrío. Los humanos, pensaban, eran incapaces de crear algo así. Pero los datos estaban allí. El análisis mostraba un tipo de energía jamás registrada, una energía que parecía extraer fuerza del mismo vacío. En los laboratorios de la capital imperial, los científicos comenzaron a trabajar sin descanso. Querían entender el secreto del diseño humano. Construyeron modelos, replicaron los materiales, copiaron las formas. Pero cada intento terminaba en desastre. Una ingeniera llamada Rallen fue la primera en notar algo extraño. Mientras observaba las simulaciones, murmuró: la energía no viene de un reactor, viene de fuera del tiempo. Nadie la creyó. Sin embargo, sus cálculos mostraban una verdad imposible. Las naves humanas no usaban combustible, ni materia oscura, ni campos cuánticos. Usaban el silencio del espacio mismo como fuente de poder. Ellos convirtieron el vacío en motor, dijo Rallen asombrada. Eso es imposible, respondió su superior. Entonces, ¿por qué el Imperio perdió 5 naves? Replicó ella. El silencio fue la única respuesta. Mientras tanto, rumores se esparcían por toda la galaxia. Algunos decían que los humanos habían encontrado un modo de unirse con las máquinas. Otros creían que ya no eran biológicos, que se habían transformado en algo nuevo, algo que el Imperio no podía entender. Un mensaje misterioso comenzó a circular entre los canales secretos del hiperespacio. Nadie sabía quién lo enviaba, pero estaba firmado con 3 palabras. Humanidad observando todo. El mensaje decía: no buscamos venganza, no buscamos dominio, solo recordamos quién atacó primero. El Imperio intentó rastrear el origen del mensaje, pero cada señal llevaba a un punto diferente del espacio. Como si miles de transmisores invisibles se movieran al mismo tiempo. El Consejo, desesperado, ordenó crear un programa especial. Proyecto Fénix. Su objetivo era estudiar los fragmentos de energía captados durante el encuentro. Querían reproducir esa tecnología y devolver el poder al Imperio. La ingeniera Rallen fue nombrada jefa del proyecto. Día y noche, trabajó con su equipo en una base secreta bajo la superficie de un planeta oscuro. Pero cada prueba acercaba más al desastre. Una noche, mientras analizaba una nueva muestra, Rallen vio algo imposible en la pantalla. Una señal oculta, una frecuencia que solo aparecía cuando la energía humana era activada. El código decía: ¿por qué intentan copiar lo que no comprenden? La voz no provenía de ningún altavoz. Provenía directamente de los sistemas del laboratorio. Los ingenieros entraron en pánico. Apagaron las máquinas, pero el mensaje seguía apareciendo en todas las pantallas. El conocimiento no se roba, se gana. Entonces, todas las luces se apagaron. Solo quedó un brillo azul, igual al que rodeaba la nave humana. Horas después, el Imperio perdió contacto con la base. Cuando enviaron una nave de rescate, encontraron las instalaciones vacías. Sin cuerpos. Sin señales de lucha.
Solo un símbolo grabado en el suelo metálico. Un círculo con una línea que lo atravesaba, antiguo emblema de la humanidad. En el centro del laboratorio había una pequeña esfera flotante, hecha del mismo material que la nave misteriosa. Cuando un oficial la tocó, una voz habló con calma. Nosotros no desaparecimos. Solo aprendimos a escuchar lo que el universo decía. El mensaje terminó con una advertencia. El silencio no es ausencia. Es una decisión. El almirante Tiras observó las grabaciones en privado. Sabía que el imperio no podría detener lo que venía. Miró las estrellas y pensó: si ellos han aprendido a usar el silencio, entonces nosotros ya no controlamos el cosmos. Esa noche, una nueva señal apareció en todos los sistemas de comunicación del imperio. Era la misma voz humana, firme y tranquila. Nos alejamos del ruido para crear algo mejor. Pero si el imperio vuelve a tocar nuestras fronteras, el silencio volverá a hablar. La transmisión terminó. Los cielos del imperio permanecieron tranquilos. Pero por primera vez en siglos, el Consejo tuvo miedo. El regreso de la humanidad ya no era un rumor. Era un hecho. Y el universo entero comenzaba a sentirlo. El Imperio Galáctico estaba en silencio. Nadie hablaba en las salas del Consejo. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra humanos. Después del desastre del Proyecto Fénix, el miedo se había extendido como una sombra. Los sistemas exteriores reportaban extrañas luces en el espacio, interferencias en los canales de comunicación y desapariciones de sondas. Parecía que alguien, o algo, estaba observando cada movimiento imperial. El almirante Tiras, cansado y con ojeras, miraba los informes. No había descanso desde la última señal humana. En su mente, una sola pregunta se repetía: ¿qué son ahora los humanos? Una mañana, los sensores del sector Helión detectaron múltiples firmas de energía. Eran naves. Miles de ellas. Aparecieron sin avisar, sin usar portales, sin rastros de entrada. Simplemente, estaban allí. El imperio entró en alerta máxima. Las flotas se movilizaron, los cañones orbitales se activaron, y las estaciones defensivas cargaron sus escudos. Pero las naves humanas no atacaron. No dispararon. Solo permanecían inmóviles, brillando con un resplandor azul profundo. Una transmisión llegó directamente al Consejo. Una señal pura, clara, sin interferencia. En la pantalla, apareció un símbolo, un círculo con una línea atravesando el centro. Y luego, una voz habló. Durante 3000 años, nos llamaron salvajes. Ahora, nosotros observamos el imperio que nació del miedo. El silencio llenó la sala. Los consejeros se miraban entre sí sin saber qué responder. No venimos a destruir. Venimos a recordarles lo que olvidaron. La humildad ante el infinito. En la frontera, la flota séptima imperial estaba frente a la mayor concentración de naves humanas jamás vista. El comandante, nervioso, no esperó órdenes del Consejo. Ordenó abrir fuego. Miles de rayos de energía salieron de las naves imperiales, iluminando el vacío. Pero antes de llegar a su objetivo, desaparecieron. Como si hubieran sido absorbidos por el espacio. Un instante después, el universo pareció doblarse. Las estrellas alrededor de las naves humanas comenzaron a distorsionarse. El tiempo se estiró, la gravedad tembló, y las ondas de comunicación colapsaron. Los sensores no podían registrar nada. Solo una frecuencia constante repetía una frase. No queremos guerra, pero no retrocederemos. El almirante Tiras, desde su nave de comando, observaba con impotencia. Sus hombres gritaban, los sistemas fallaban, y la realidad parecía romperse frente a sus ojos. ¿Qué están haciendo?, preguntó un oficial. Tiras no respondió. Sabía que no estaban destruyendo, estaban mostrando poder. El poder de dominar el mismo tejido del universo. En el vacío, una de las naves humanas se movió por primera vez.
Su superficie cambió de forma, transformándose en algo vivo, como si respirara. De su interior emergió una voz, esta vez sin traducción automática, clara y humana. Nosotros fuimos olvidados. Ustedes pensaron que el silencio era derrota. Pero el silencio fue nuestro maestro. Entonces, todas las naves humanas se elevaron lentamente. Y en un solo segundo, desaparecieron. No saltaron al hiperespacio. Simplemente se fueron, como si nunca hubieran existido. Minutos después, las pantallas del imperio se encendieron por sí solas. Un mensaje apareció en todos los mundos, en cada terminal, en cada estación. El conocimiento no pertenece a los imperios. Pertenece a quienes escuchan. En algunos planetas, los cielos se iluminaron con luces azules. En otros, los campos magnéticos cambiaron, mostrando figuras en el cielo. Eran formas humanas, observando desde las estrellas. El miedo se transformó en silencio. Y el silencio, en respeto. El almirante Tiras viajó personalmente al lugar donde todo comenzó, el borde exterior del imperio. Allí, donde la primera nave humana apareció. Se quedó mirando el vacío durante horas. Y de repente, lo escuchó. Una voz suave, apenas un susurro, cruzó su comunicador. Almirante Tiras, el silencio no es enemigo. Es la voz del universo, esperando que alguien la entienda. El almirante cerró los ojos. Comprendió que la humanidad no había regresado para destruir al imperio, sino para mostrarle lo que había olvidado. La búsqueda, la curiosidad, la libertad de pensar. Semanas después, los sensores del imperio comenzaron a detectar algo nuevo. Pequeñas señales, débiles, pero con la misma energía humana. No eran flotas. Eran mensajes. Mensajes que decían: estamos aquí, no para gobernar, sino para enseñar. Las academias del imperio comenzaron a estudiar la energía del silencio. Los científicos redescubrieron teorías olvidadas. El cambio había comenzado. Y en algún rincón del universo, las naves humanas observaban, esperando en calma. El rugido del nuevo amanecer no fue una explosión, sino un despertar. Un despertar de toda la galaxia.